Ha muerto Alexander Solzhenitsyn, una persona que tal vez no sea familiar para la memoria de muchos, y ha merecido un merecido homenaje, valga la redundancia, del Diario Vaticano, del Observatorio Romano, que en su versión cotidiana en italiano publicó 2 largos artículos sobre este personaje. Alexander Solzhenitsyn es uno de los personajes más maltratados de la historia reciente, en mi modesto entender. ¿Por qué? Porque debería, sin duda, tener la talla, la fama y el reconocimiento mundial de personalidades como Gandhi o como Nelson Mandela. Pero como Alexander Solzhenitsyn fue tremendamente contracultural y su cristianismo ortodoxo, no era católico, él era cristiano ortodoxo, nacido en Rusia, lo hizo ser un profundo crítico de todas las formas de ideología que dominaban a la humanidad, desde el comunismo hasta el consumismo materialista. Nunca resultó agradable para los grandes medios de comunicación, que por ejemplo simpatizan con figuras como Nelson Mandela o como el obispo evangélico Desmond Tutu, que si bien son heroicos porque sufrieron mucho por sus causas, también son aceptables porque nunca han criticado radicalmente el consumismo o han mostrado simpatías hacia el socialismo y son partidarios del aborto y de las uniones homosexuales, entre otras cosas. Solzhenitsyn, en cambio, siempre fue profunda y coherentemente cristiano, ¿no? Alexander Solzhenitsyn fue el Premio Nobel de la Literatura de 1970. Él había nacido en Rusia en 1918, es decir, un año después de la Revolución. Se crió en medio de la Revolución. De joven, dotado de una inteligencia extraordinaria, decidió estudiar física y matemáticas a pesar de que sentía una gran atracción por la literatura. De hecho, terminaría siendo un gran literato. Y en medio de la guerra, entre el 42 y el 43, en 1942 y 1943, se convirtió en un crítico del gobierno de Stalin, ¿no? Que lo consideraba como lo que era, un gobierno abusivo, tiránico y fatal para el futuro de Rusia, ¿no? Obviamente la maquinaria represiva actuó cuando encontró el momento propicio, esperó que terminara la guerra y en 1945 capturan a Alexander Solzhenitsyn y lo envían por 8 años a un campo de concentración en Siberia. La diferencia entre una cárcel, que es un lugar cerrado, y un campo de concentración, es que del campo de concentración es imposible escapar, está en medio de una tundra que es increíblemente caliente durante el verano y espantosamente fría y nevada durante el invierno, ¿no? Allí solamente existen barracas y las personas tienen que trabajar todos los días sin importar las condiciones del clima y sometidos a clases ideológicas, ¿no? Donde se les enseña, entre comillas, el comunismo. Y por supuesto, cuando regresó Solzhenitsyn de estos 8 años, era un paria. Nadie quería tocarlo, nadie quería estar ni siquiera a 1 metro de él porque tenían miedo del sistema represivo de verse involucrados con alguien que era considerado un crítico del régimen. Y así, Solzhenitsyn inició una vida de disidente, castigado, perseguido, acosado, su familia acosada. Finalmente, Solzhenitsyn nunca cedió a estas presiones. Y cuando muere Stalin, un libro que Solzhenitsyn había escrito, un libro fantástico que recomiendo leer, Un día en la vida de Iván Denisovich. En este libro, Un día en la vida de Iván Denisovich, Solzhenitsyn describe los horrores de los campos de concentración, pero los describe sin tonos trágicos, lo describe desde un profundo humanismo, desde una visión del alma humana, ¿no? Las mezquindades de los que tratan de robar la comida a otros, los extremos casos de solidaridad de personas que están dispuestas incluso a dar la vida por la supervivencia de otras.
pero sobre todo relatan la maquinaria inhumana que somete a estas personas a este trato. Se dice que el sucesor en el gobierno soviético de Stalin, Nikita Khrushchev, cuando leyó este libro, lloró. Y de hecho, por algún motivo, este libro y otro que hablaba de las miserias de los campesinos rusos, La casa de Maitriona, se filtraron a Occidente, se publicaron, y cuando llegó el gobierno de Leonid Brezhnev, represivo como Stalin, Solzhenitsyn ya era demasiado famoso y como disidente se convirtió en un problema, en una carga pesada. Entonces Solzhenitsyn finalmente es expulsado de Rusia y privado de su nacionalidad rusa. Así se lo envían a Occidente, Rusia se deshace de él y Occidente lo recibe con los brazos abiertos, esperando encontrar en él un gran defensor del sistema capitalista como el opuesto al sistema soviético que él había denunciado. Pero se encuentra con una sorpresa, con que el Solzhenitsyn, cristiano cabal, culpa a Occidente de las barbaridades que se producen en Rusia. ¿Por qué? En primer lugar, porque ideológicamente la Unión Soviética cree en el materialismo dialéctico. Y, según Solzhenitsyn, el materialismo consumista que encuentra en Occidente no es menos escandaloso ni denunciable que el que se vive impuesto por el Estado, con una diferencia que lo hace tal vez más perverso, y es que mientras que el materialismo ideológico del Estado es impuesto sobre los rusos, los occidentales asimilan el consumismo materialista de buena gana y con entusiasmo, es decir, somete no solamente el cuerpo, sino que envenena su alma. Este discurso a favor de la vida, del derecho a la vida, de la dignidad de la persona, de la necesidad de valores universales, la total falta de corrección política, lo convierten en otra nueva paria. Vive en Occidente, pero Occidente no quiere saber nada de él. Y así, Solzhenitsyn regresa a Rusia, una vez que Rusia ya se ha liberado, es reconocido como un héroe, pasa allí sus últimos años, escribe una última memoria bajo el título Bocetos del exilio, no recibe la misma fama que sus libros anteriores, especialmente su obra cumbre, 2.500 páginas de El archipiélago Gulag, pero en Bocetos del exilio auspicia la necesidad de un moderno humanismo cristiano que salve Rusia, Occidente y el mundo entero, y acá lo cito textualmente. Y Solzhenitsyn deja un legado importantísimo. Dice lo siguiente: debemos construir un mundo moral. La nueva explosión de materialismo convertido en capitalista constituye una amenaza para todas las religiones. No olvidemos la fe en el Dios que me ha salvado de la prisión en cuerpo y alma, preservándome en la fe en la historia y en el convencimiento de que existe un designio superior por el cual vale la pena estar en el mundo. Hermosas palabras de Solzhenitsyn que no han encontrado eco en un mundo materialista y en una prensa frívola, pero que ciertamente tienen que encontrar eco y tiene que merecer un monumento en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que tengas un buen día.